Hola, muy buenos días. Bueno, mi nombre es Luisina y yo estoy haciendo un podcast sin nombre porque les cuento que primero quería tener la inspiración de grabar el primer capítulo y en base a lo que escuchaba de mí misma decidir de qué podía tratar y decidir de qué iba a ser el nombre. Antes de empezar a grabar el primer capítulo me hice una serie de preguntas, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo soy bióloga. A mí generalmente me gusta mucho escuchar. Yo me levanto todos los días y pongo la radio, escucho noticias, escucho también podcasts de diferentes tipos de información, algunos de ciencia, pero muchos otros también de empresas, de financiación, diferentes temas que no tienen tanto que ver con la ciencia. Entonces cuando me empecé a hacer preguntas de qué quería hablar yo como bióloga, y no sé, con la formación que fui teniendo en este tiempo, las preguntas giraban en torno, no sé, a preguntas cotidianas de la ciencia, de por ejemplo, ¿qué nos pasa cuando terminamos de comer en el cuerpo? Después empezaron a ir y si empiezo a hablar de plagios que hubo en la ciencia o situaciones controvertidas que pasaron, o peleas científicas, porque bueno, generalmente eso llama mucho la atención. Pero después me hice una pregunta más profunda, que era, ¿qué me interesa a mí escuchar cuando cuando trato un poco de salir del mundo científico, ¿no? Porque al estar en este mundo, yo principalmente lo que hago es el doctorado, también doy clases, pero es como que todo el tiempo tenemos mucha información acerca de esto y me di cuenta que justamente lo que yo escuchaba más era cosas que tuvieran que ver con otro tipo de ciencias, que también son ciencias que me llaman mucho la atención y que siempre siento que aportan algo nuevo, y no solo aportan algo nuevo, sino que son necesarias para la ciencia que yo hago, que son las ciencias sociales. Entonces dije, bueno, las ciencias sociales tienen que ver más con las personas, y a veces parece que nosotros en el laboratorio más tenemos que ver con, no sé, los guardapolvos, las células. Yo trabajo con células, hay gente que trabaja con animales, pero no tanto con lo afuera, con lo exterior, con nuestro contexto. Siento que a veces quedamos como un poco aislados. Hace un tiempo comencé un curso sobre periodismo científico. Hice solo 2 clases, pero en una de las clases planteaban cómo nos veía la sociedad, ¿sí? O sea, las personas, cómo veían a los científicos, o cómo se imaginaban que eran, cómo se imaginaban que actuaban, qué tipo de personalidad tenían, y había como, este es un estudio hecho en Estados Unidos, pero había como una generalidad que era el científico, bueno, es una persona inteligente, ¿no? Eso es lo que siempre se dice. No sé, vos decís que estás haciendo un doctorado y la gente como, wow, un doctorado, qué increíble. Como que hay mucho de wow, pero poco de realmente interés a veces siento, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? Hay una ruptura en el lenguaje entre la ciencia y la sociedad que es muy fuerte. Entonces, lo que puede parecer interesante, en realidad, está siendo más que interesante, imposible de decodificar. Entonces, todo aquello que quizás nosotros no podemos decodificar, a veces sentimos que es algo interesante, ¿no? O si nosotros no sabemos hacer algo y otra persona lo sabe hacer muy bien, decimos, qué interesante que pueda hacer eso, ¿no? No sé, por ejemplo, jugar al fútbol brillantemente o todo lo que otra persona puede hacer bien y nosotros lo vemos lejos de nuestro alcance, de lo que nosotros podemos realizar, lo vemos como una actividad interesante. Y en realidad la ciencia es algo que pueden hacer todos. ¿Y por qué digo que es algo que pueden hacer todos? Porque la ciencia es algo que se hace de tiempos... desde siempre, ¿sí? desde los comienzos de la humanidad y principalmente en los primeros años de vida. No sé si se dieron cuenta que todos los nenes siempre están preguntando el porqué de las cosas o cómo funcionan, y esas preguntas que a veces son un poco abrumadoras, está muy bueno incentivarlas, ¿sí? Melina Furman es una mujer que enseña, que bueno, es bióloga y además habla mucho de la enseñanza, de la ciencia. Y ella habla mucho de esto de fomentar las preguntas a los chicos, o sea, no darlas de baja a esas preguntas, ¿sí? Como tratar siempre de contestarles algo, y si no lo sabemos decir, ¿sabes qué? No lo sé, pero vamos a buscarlo, ¿no? Ellos preguntan, por ejemplo, por qué el cielo es azul, preguntan, no sé, ¿por qué el cielo es azul? 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 ¿Por qué el cielo es
por qué los perros mueven la cola cuando están emocionados. Y son preguntas de naturaleza más bien básica. ¿Por qué básica? Porque son preguntas que se basan en observación, ¿no? En lo que nosotros vemos. Nosotros vemos que el cielo es azul. Nosotros vemos un horizonte y imaginamos que es algo real, una línea real. Son cosas que con mis sentidos puedo acceder. Pero hay algo que es un poco más profundo, que es todo lo que viene después, todas las hipótesis que se arman en torno a una observación, ¿no? Que eso es como un poco también lo que después estudiamos en ciencia con un método y demás. Pero los niños van perdiendo esa capacidad de preguntar, porque en las instituciones educativas, nos vamos centrando en un ambiente más bien más cerrado, donde tenemos que encajar en unas determinadas reglas. Y esta enseñanza que hace mucho tiempo que se viene diciendo que va quedando atrás, y ni les cuento ahora con todo el tema de la tecnología, con la posibilidad que tenemos de acceder a un montón de información desde nuestra computadora, ni siquiera nuestra computadora, en los celulares. Y eso también juega en contra cuando se dan clases, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Yo voy a dar clases, yo en este caso doy clases de bioquímica, y muchas veces me encuentro con que quiero que busquen, por ejemplo, sobre algún científico, sobre algún hecho histórico, como por ejemplo, no sé, la creación mejor dicho, no la creación, sino la formulación de la estructura del ADN. A mí me gusta siempre decirles que Watson y Crick, que descubrieron la molécula del ADN y la describieron, fueron los científicos que ganaron el premio Nobel, pero que había una mujer que participó de la misma manera, y que busquen quién es y que busquen un poco, bueno, qué fue lo que hizo. Y ahora ya obviamente salta preguntas que son muy generales para todos, o sea, todos ponen la misma pregunta y les da la misma respuesta. Pero con lo que hay que empezar a jugar, más que con las respuestas que nos pueden dar, es cómo hacemos las preguntas, ¿sí? Y esto es algo que, como les decía, fuimos perdiendo a medida que fue avanzando nuestra educación en el colegio. Hay algunas escuelas que vuelven un poco a estos métodos, pero en general la educación formal no va por ahí. Entonces después nos encontramos que queremos hacer ciencia, ¿sí? O sea, nos encontramos ya formados en una carrera, en mi caso biología, pero puede ser un montón de áreas que se metan después a estudiar ciencias con un método científico. Y a veces noto que voy a charlas, escucho presentaciones y no hay una hipótesis clara, ¿sí? Porque lo que termina importando siempre son las respuestas y no tanto las preguntas. Y esto para mí es un error conceptual clave, porque las preguntas son las que nos llevan a movernos, a la curiosidad, son las que inventaron la ciencia. Entonces, como les decía, ¿sí? Como para volver a lo que veníamos hablando, esta ruptura que hay entre la ciencia y la sociedad, ¿sí? Yo siento que un poco nos tenemos que hacer cargo dentro de la ciencia, que es un poco culpa nuestra también, ¿sí? Por hablar un idioma diferente, ¿no? Es como si nosotros habláramos chino y la sociedad habla francés. Y no solo que son idiomas diferentes, sino que no hay cursos que se den para acercarnos, ¿no? Como nosotros en nuestra educación, en nuestra formación, si no estudiamos nada un poco más relacionado a lo que son las pedagogías y demás, no tenemos herramientas para transmitir el conocimiento. Y creo que esa también es una falencia, porque parte de la generación de conocimiento es también poder transmitirlo, ¿sí? Porque si no, ese conocimiento queda en una esfera diferente, ¿no? Como si estuviera en Marte en vez de estar en el planeta Tierra. Entonces, hay varias falencias que yo me fui planteando y que fui pensando cuando quería ver de qué hablar en este podcast, y cuando me di cuenta que quería hablar de lo social, cuando me di cuenta que quería hablar de las ciencias sociales. Yo estudié siempre ciencias naturales y siempre me pareció como que, ¿no? Esta idea que nos dicen de las ciencias duras y las ciencias blandas, ¿no? Que las ciencias duras son las ciencias naturales, la biología, la química, la física, la matemática.
yo creo que se pasan de ciencias duras y terminan siendo lo que llamaría ciencias cabezaduras. ¿Por qué cabezas duras? Porque se enfrascan dentro de un universo que no está contextualizado por la realidad que nos atraviesa. Y hoy en día, en Argentina, la ciencia argentina y mundialmente, la ciencia mundial que está viendo desde la asunción de Trump recortes a nivel del NIH, que es el Instituto Nacional de Salud, está viendo recortes en la NASA, están habiendo recortes en un montón de instituciones que son públicas y que se financian a partir del Estado y que otorgan posibilidades para el desarrollo y la investigación, y cada vez caen en mayor medida y a la vez reflotan otro tipo de empresas que van a ser más bien privadas. Y por ejemplo, no sé, hoy se está armando el dueño de Amazon, Jeff Bezos, está armando un proyecto que lo que quiere hacer es estudiar el envejecimiento, o sea, más bien retrasar el envejecimiento, que nosotros sabemos como científicos que se da en una parte, tiene que ver con el acortamiento de los telómeros, ¿sí? Que son estas estructuras que tienen los cromosomas. Y ellos se autofinanzan, ¿no? A partir de inversores, ¿sí? Porque cómo no van a invertir en la persona que creó Amazon. Y así es como se va generando empresas privadas que empiezan a manejar conocimiento, que empiezan a tener y ser dueñas del conocimiento. Y ahí es cuando más todavía se está alejando la ciencia de la sociedad. Ciencia y sociedad se pueden acercar cuando un Estado está más presente, porque la sociedad está financiando la ciencia y la ciencia se siente en deber de darle algo a esa sociedad, pero cuando no están estos conectores que en mi opinión son claves para una ciencia de calidad, ahí es donde se empieza a perder cuáles son los beneficios y para quiénes son, ¿sí? Y principalmente, algo que tenemos que tener en cuenta es que los beneficios terminan siendo para muy poca gente. Un poco me fui por las ramas y un poco me gusta haberme ido por las ramas porque, como les dije, es un podcast en el que quiero hablar. En vez de tanto escuchar como siempre escuché la radio y demás, ahora tengo ganas de hablar. Y no tenía ganas de que sea de algo, vuelvo a lo mismo, algo ciencia dura, algo cabeza dura. Quería que sea de algo abierto, ¿sí? De ponerme a reflexionar acerca de las cosas que siento que hoy en día nos atraviesan, que a mí me atraviesan como estudiante de doctorado, como docente de una cátedra, pero que también le afectan a todo mi círculo, ¿sí? Yo tengo amigos que están en industrias, amigos que están en las CROs, que son, bueno, como empresas que hacen análisis, trabajan con análisis de datos clínicos y demás. Tengo, bueno, otros amigos que hacen puramente docencia en diferentes cursos y están todo el día corriendo de acá para allá. Pero hay algo general en todos ellos, que es que nos sentimos como si estuviéramos estafados. ¿Por qué? Porque sentimos que estudiamos mucho y que eso no se compensa de una manera igual con respecto a lo que ganamos o con respecto al reconocimiento quizás que tenemos. Hay mucho reconocimiento cuando decimos que estamos haciendo, por ejemplo, un doctorado, en el wow que les contaba hoy de la gente, pero no hay reconocimiento en cuanto a material social, ¿sí? Que creo que eso es lo importante. Creo que lo que uno hace o le gusta hacer, en este caso, porque siento que el que está en ciencia es porque le gusta, porque en este momento del país es muy difícil hacer ciencia si no te gusta. Siento que no lo hacemos para la validación en cuanto a si es interesante o no es interesante algo que en realidad no se entiende bien que hacemos, sino como para algo social, aportar algo social. Si yo genero investigación en lo que sea que yo esté investigando, sea más básico, sea más aplicado, sea en cáncer o sea en la descripción de la flora intestinal de las vacas para, sí, lo que sea, eso siempre va a estar aportando un conocimiento, va a estar dando un valor, y va a estar dando un valor que se va a estar generando acá, en este caso en Argentina,
Y es importante porque cuando nosotros reconocemos y conocemos y estudiamos lo que tenemos, es más difícil que venga otra persona a hacernos creer otra cosa, ¿sí? Con esto, más que otra persona, me refiero a otros países, a otras instituciones, ¿sí? Porque el que conoce primero agarra primero, ¿sí? Esto ya lo vimos con muchas cosas que fueron pasando a lo largo de la historia de la humanidad, ¿sí? Que él tiene una ventaja, digamos, el que lo conoce primero. Entonces, creo que es muy importante que la ciencia y la sociedad básicamente se acerquen y que podamos hablar el mismo idioma, y que haya conectores, y que haya cursos de idiomas para poder entendernos. Y la clave para eso, en un mundo de la posverdad, que es ahora, ¿no? Que ya no sabemos qué es real, qué no es real, de lo que se publica, de lo que se dice, y que donde la ciencia, por otro lado, está tan bastardeada, ¿sí? Porque, como les decía, en la entrevista decían que los científicos eran personas inteligentes, pero también decían que eran introvertidos, ¿no? Como que se ve como el científico, se sigue teniendo la imagen de científico loco que está encerrado en su casa, ¿sí? O como podía ser en su época Newton. Y realmente no es eso lo que pasa hoy en día, ¿sí? No solo no es eso lo que pasa hoy en día, sino que eso nos lleva a... Es una falencia, como les decía, nuestra, del propio sistema científico y de los propios científicos, que nosotros también muchas veces nos ponemos en ese lugar. Nos ponemos en lugares de competencia, nos ponemos en lugares de... ¿no? Como que los premios están asociados a determinado prestigio, a determinado score, a determinada... no sé. Hay una élite científica que creo que hay que empezar a romper si realmente queremos que en la sociedad se entienda y se valore la ciencia. ¿Y por qué es importante que se valore la ciencia? Por lo que les dije de la soberanía, de conocimiento de nuestro país, pero no solamente para eso, sino también para ver cosas como las vacunas, ¿sí? No puede seguir pasando que haya rebrotes de, por ejemplo, de sarampión o de... ¿sí? Y esto es porque justamente la gente dejó de creer en los científicos. La pandemia pasó lo mismo, ¿sí? Había muy poca credibilidad. Y esto no es culpa de la gente, es culpa también de la ciencia, es culpa del sistema y es culpa de la política que atraviesa el sistema. A mí antes no me gustaba hablar de política, me aburría, sentía que no me representaba. Hasta que un día me acuerdo que un compañero de la universidad me dijo que política venía de polis, que significaba como ciudadano, ¿no? Como ejercer la ciudadanía. Y la verdad que es verdad, o sea, no pude dejar de acordarme de esa frase cuando me empecé a interiorizar más por, no sé, a quién votar y a darme cuenta cómo todas las decisiones me estaban atravesando, ¿sí? Porque para mí no es lo mismo un gobierno u otro en cuanto a mi continuidad en el ámbito científico, pero no solo a nivel personal, sino lo que veo también, como les decía, en la gente que me rodea. O sea, son decisiones que nosotros tomamos y que nos van a afectar muchísimo, ¿sí? El otro día, hubo una votación y solo asistió el 50% del padrón electoral. Y nada, pienso que eso es como que seguimos perdiendo soberanía, ¿no? La tenemos en realidad disponible, pero muchas veces no la usamos. Yo me siento en una situación privilegiada porque tuve la suerte de poder estudiar, porque como les decía, la elite, la ciencia es una elite. No cualquiera puede acceder a hacer ciencia porque requiere un camino y requiere sacrificios, ¿sí? Para estudiar y demás, y es una élite, ¿sí? De hecho, se sabe que la mayoría de las personas con más plata, todas terminan el secundario y la mayoría accede a la universidad y tiene estudios superiores. Es un privilegio poder estudiar, más allá de que tengamos una educación pública de una excelente calidad. De todas maneras, es un privilegio. Hay gente que tiene que viajar de sus lugares a otros lugares, gente que no puede trabajar por la carga horaria de las materias, etc. Pero al haber llegado acá, yo siento que es un gran privilegio y que estaría buenísimo compartir. Estaría buenísimo que
no parezca que yo estoy en un laboratorio y que no se entiende qué hago, sino que se sepa qué hago, que se publique lo que hago. Y ahí vengo a lo primero de lo que pensé que quería hablar hoy, que fue más la introducción de lo que quería hablar que lo que voy a hablar en sí, pero de cómo surgieron las revistas científicas, ¿no? Las revistas científicas de más prestigio son una que se llama Science y otra que es Nature. Surgieron hace muchos años, creo que una surgió en 1980 y otra en 1960, hace mucho tiempo. En 1890 y 1860. Y surgieron como una manera de justamente comunicar los avances científicos a la sociedad. Pero ¿qué pasa con eso? No era tan fácil como se pensaba. Porque primero que la sociedad tenía que tener una lengua universal, eso no existía, entonces obviamente se postuló como lengua nacional no internacional, al inglés, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ya tenemos una barrera ahí, ¿no? Las revistas están en inglés. La gente que pueda acceder a eso, a los conocimientos más importantes, tiene que saber inglés. ¿Cuál era el otro problema? Se paga lo que se publica ahí y se paga lo que se lee ahí, ¿sí? Hay muchos artículos que son denominados Open Access, ¿sí? Que nosotros podemos acceder sin pagar nada a través de cualquier computadora, pero hay muchos que son pagos. De hecho, las revistas que se venden, ¿sí? Físicas, las revistas Nature y Science, tienen un valor creo de $30 cada revista. Seguimos en una elite, ¿no? Seguimos poniendo condiciones a algo que tiene que ser público, de origen público, porque crece desde lo público, ¿sí? Yo hago investigación en un lugar que es pagado por el Estado, que es público, y eso tiene que ser público, indefectiblemente. Bien, podemos mandarle un mail a esta persona autora y podemos ver si nos quiere responder, si nos quiere enviar. A veces pasa que sí, a veces pasa que no. A veces pasa que tenemos instituciones que tienen algún tipo de programa en el cual podemos descargar algunos papers por mes. Entonces, ahí sorteamos estas dificultades que tenemos y siempre nos ponemos del lado de tercer mundo, ¿no? De este famoso tercer mundo. ¿Qué es tercer mundo? ¿Cuántos mundos hay? No, hay uno. Pero lo que pasa es que dentro de ese, nosotros estamos en una situación de menos privilegio en cuanto a varias cosas. Así que nada, básicamente como quería invitar al pensamiento de cómo se puede acercar de otra manera la ciencia y la sociedad, más allá de la divulgación, ¿sí? Porque ni hablar que la divulgación es un pilar clave. Conozco muy buenos divulgadores científicos, ustedes deben seguir un montón. De hecho, mi idea también es hablar de alguno de ellos más adelante. Es un poco raro esto de hablar sola, también quiero decirles. Es como que cuando tenés un intercambio con otra persona, siempre en el intercambio con otra persona surgen propiedades emergentes, diría yo, ¿no? Como cosas que es más que la suma de dos personas sentadas, una al lado de la otra. Pero así es como surgió, así es como quiero que sea por ahora y no sé, pienso muchas cosas, pienso que de esto quería hablar, que esto es lo que me interesa, hace mucho tiempo, que es importante hablar en este momento. No hay que dejar de hablar de política, no hay que dejar de hablar de las cosas que nos atraviesan, porque nosotros somos una sociedad. Entonces, lo que hagamos va a influir siempre en la sociedad y sobre todo cuando estamos trabajando en este tipo de cosas que se asocian a financiamiento de Estado y que pueden aportar algo a la sociedad. Así que, nada. Lo que quiero invitar un poco es a la reflexión de cómo podríamos hacer para generar estos cursos de entendimiento entre un idioma y el otro, entre la ciencia y la sociedad, cómo podríamos hacer para que deje de ser ciencia dura y pase a ser ciencia abierta, cómo podemos pasar esa barrera de la divulgación, ¿sí? Que ya no sean simplemente artículos de divulgación, sino que realmente sean
artículos con contenido que pueda ser entendido, ¿sí? Muchas veces pasa que hay un par de palabras claves, pero no mucho al respecto. Entonces ahí es donde también se empieza a generar la opinión sesgada, la opinión... porque tenemos como opiniones parcializadas, ¿no? Como tenemos, mejor dicho, información parcializada. Y esto es porque justamente nos cuesta acceder a las fuentes, ¿no? Porque decimos, bueno, en Nature se publicó tal cosa. Y abajo de eso, opiniones de un periodista que puede estar de acuerdo o no, puede tener su opinión personal o no, puede estar a favor de un gobierno o no. Y hay una valoración personal en esa nota. Y nos cuesta encontrar la fuente después, ¿no? Porque te pone fuente Nature. Claro, pero la fuente de Nature es un artículo que no está disponible públicamente. Bueno, hay un montón de cosas que no dependen de nosotros, ya lo hemos visto, como les decía hoy, el desfinanciamiento, por ejemplo, que se está dando ahora en Estados Unidos, que es muy grave lo que está pasando. Mucha gente se está yendo de Estados Unidos, muchos científicos de alto nivel se están yendo de Estados Unidos a países europeos. Ni hablar la fuga de cerebros que estamos viendo acá. Sí, yo cada vez tengo más compañeros que después de terminar su doctorado no quieren quedarse, o quizás quieren quedarse pero realmente no pueden. Compañeros que tienen que vivir con otras personas, o que tienen que vivir con sus parejas, sí o sí, digamos, no una elección no tan personal, sino una elección más bien forzada. Y ni hablar de compañeros que quizás han tenido que dejar su doctorado. Entonces, es un poco invitar a esta reflexión. Este primer capítulo es abierto a empezar a abrir cosas nuevas para los próximos capítulos. Y nada, y entender que está bueno que nos demos un poco de rosca con otras cosas. Estamos rodeados de rosca científica, ¿no? Ay, que tal paper, que tal seminario, que mañana tengo que hacer tal cosa, que el otro día tengo que dar clases, que el curso de... ¿sí? Y siempre estamos con la rosca científica. Y si nos alejamos un poquito, si hacemos un zoom out, de repente es como, mira todo el mundo que hay alrededor de lo que yo hago. Y cómo ese mundo alrededor de lo que yo hago está impactando directamente lo que yo hago, y yo no lo estoy viendo porque estoy muy zoom in, muy ahí adentro. Entonces, salgamos un poco y observemos lo que pasa a nuestro alrededor, observemos lo que está pasando a nivel país, vayamos a votar, ¿sí? En lo que más nos represente. Yo creo que no hay algo que nos represente 100%, no me refiero a en este momento, yo me refiero a siempre. Nada nos va a representar al 100%, pero pensemos qué imaginamos de la ciencia, del país, de lo que nosotros nos dediquemos, si es que no nos dedicamos a ciencia, y qué es lo que más nos representa o nos puede representar en ese sentido. Es importante el contexto, porque está determinando lo que hacemos, más de lo que nos damos cuenta. Y si cuando vivimos muy enfrascados, ahí es donde la ciencia se va volviendo dura, creo, ahí en el enfrascamiento, no nos enfrasquemos tanto. Así que bueno, nada, ahora me queda pensar el nombre de este podcast, que la verdad todavía no lo sé, así que no se los puedo decir, pero ya lo verán. Y muchas gracias por escuchar estas palabras de reflexión. Nos vemos.